En la clase de hoy pues estaremos comenzando a ver lo que son los generadores de señales o circuitos osciladores y comenzaremos con el generador de onda sinusoidal, específicamente con el Windbridge. En esta sección del curso estaremos hablando sobre generadores de señales. Y este tipo de circuito pues también se le conoce como osciladores. Y básicamente en su forma de operar es que este tipo de circuito va a necesitar algún voltaje DC, ¿verdad? Como son los op-amps, que nosotros le tenemos que proveer el más y menos VCC, de tal forma que él solo, ¿verdad? Genere una onda periódica, que puede ser sinusoidal, puede ser cuadrada, puede ser triangular. Y que ese es el principio de operación de estos osciladores o generadores de señales, que a partir de un voltaje DC, que en el caso de nosotros utilizaremos op-amps, yo le provea ese más y menos VCC y que de ahí con el circuito que tiene, él genere una onda periódica que puede ser sinusoidal, triangular o cuadrada. Estos tipos de circuitos los utilizamos mucho en instrumentos de medida como lo son los generadores de señal y los osciloscopios y hacen uso de un tipo de retroalimentación positiva, ¿verdad? Que es una parte de la porción de la señal de salida pues se devuelve a la entrada de tal forma que se refuerza la misma, ¿verdad? Y se mantiene la señal oscilando, ¿verdad? Se mantiene la señal oscilando de forma periódica. Y que hacen uso de feedback positivo, ¿verdad? Y aquí pues más o menos pues en este diagrama de bloque pues se ilustra, ¿verdad? De la salida obtengo a través de este circuito de feedback, que es el que se va a encargar de generar eh, una atenuación, ¿verdad? Llevarla hasta el amplificador que va a ser el OPAN y de ahí entonces el OPAN con su ganancia, ¿verdad? Multiplicado por esa atenuación, como vamos a ver más adelante, pues tiene que darnos 1. Esa multiplicación de la ganancia por el circuito de feedback, ¿verdad? De retroalimentación positiva tiene que dar 1, ¿verdad? Esas son condiciones para que ocurra la oscilación, como veremos aquí. O sea que hay dos. Una es esa que acabamos de decir, que la ganancia de lazo cerrado a closed loop debe ser 1. Por lo tanto, yo tengo que multiplicar la ganancia que me da el OPAN por el circuito de atenuación, esa multiplicación, la atenuación, ¿verdad? Del circuito. Y eso me tiene que dar 1, ¿verdad? Porque ese circuito de feedback, que es el que es el que me va a dar la frecuencia de oscilación del circuito, también me atenúa la señal. Atenuar lo que significa es que la reduce. Así que por eso yo necesito la acción del amplificador para que esa multiplicación de la atenuación por la ganancia me dé igual a 1. Y el otro es que el desfasamiento a través del lazo de retroalimentación debe ser 0. No haya desfase. Y esas son las dos condiciones básicas que debe tener un circuito oscilador para que oscile, ¿verdad? Y me genere una señal periódica. Y aquí tenemos que la ganancia closed loop es la ganancia del OPAMP por la atenuación del circuito de feedback, ¿verdad? Eso tiene que ser igual a 1 para que haya oscilación. Por ejemplo, si tenemos un circuito y nos dicen, bueno, la, la retroalimentación, ¿verdad? Que me produce ese circuito en esa porción de retroalimentación es 0.01, esa es la atenuación. ¿Cuánto debe ser la ganancia del amplificador para que ocurra una oscilación? Pues ya yo sé que la ganancia closed loop, esa multiplicación tiene que ser igual a 1. Si ya yo sé que la atenuación es 0.01, pues yo despejo por ganancia, ¿verdad? Así que si despejo esa fórmula por ganancia, sabiendo que la ganancia closed loop es 1, pues me queda 1 entre 0.01, ¿verdad? Y 1 entre 0.01 es 100. Quiere decir que para que ese circuito oscile, si tiene una atenuación de 0.01,
debo ponerle un OPAMP con una ganancia de 100, de tal forma que esa multiplicación dé 1. Los primeros osciladores o generadores de señales que veremos serán los sinusoidales, ¿verdad? Y en los sinusoidales existen varios tipos, está el Wien Bridge, el Phase Shift y el Twin T. De eso pues veremos los primeros dos, el Wien Bridge, que es el más utilizado, y el Phase Shift. En el caso del Wien Bridge, tiene esta configuración, ¿verdad? Y entonces básicamente, si uno lo dibujara en términos de ecuación de bloque, ¿verdad? Aquí yo tendría el bloque de atenuación con ese circuito, y acá yo tendría el bloque de la ganancia que me da el OPAMP. Así que yo tendría ahí esas dos partes, ¿verdad? Que ya dijimos que son importantes, porque cuando estemos confirmando si el circuito oscila, me tengo que cerciorar de que la ganancia por la atenuación que me da este circuito, ¿verdad? Esta es la forma del circuito de atenuación. Y acá este es el circuito que me va a dar la ganancia del OPAMP. Que si hago una ecuación ahí, ¿verdad? Más adelante la vamos a hacer, vamos a notar que es una ganancia de un amplificador non-inverting. Así que tengo esas dos porciones, el circuito de atenuación dado por esa R4, R3, C1 y C2, y el circuito de ganancia dado por la R1 y R2. Así que como explicamos, tenemos el circuito, la etapa que genera la ganancia, y la otra que es el circuito RC, que es responsable de la atenuación y de la frecuencia de oscilación, o sea, que también va a determinar cuál va a ser la frecuencia de oscilación del circuito. Por ejemplo, para la etapa de ganancia, como vimos ahí, si nosotros aplicamos aquí un divisor de voltaje entre la salida y la entrada, ¿verdad? Porque básicamente es eso, un divisor de voltaje entre R1 y R2. Entonces yo puedo calcular cuánto es esa ganancia, ¿verdad? Que ya dijimos que nos va a dar la ganancia de un non-inverting, ¿verdad? Le hago el divisor, Bin va a ser el voltaje que entra por la que me interesa entre la suma de las dos resistencias que están en serie a la entrada de SOPAN, y despejamos por VA, ¿verdad? La dejamos sola, multiplicando por R1 más R2 y dividiendo entre R2 a ambos lados. Así que me queda aquí R1 entre R2, R2 entre R2 se cancela y me queda la ganancia que ya conocemos como de un non-inverting, ¿verdad? 1 más R1 entre R2. Así que en este Wien Bridge, esa es la ganancia. En el caso del circuito atenuador, ¿verdad? Que es el circuito RC, que está en el feedback. Si yo grafico el voltaje de salida con respecto a frecuencia, obtendría esta curva, donde en el punto máximo es donde ocurre la frecuencia de oscilación o la frecuencia de resonancia. Y en ese punto el voltaje de salida es 1/3. Para este circuito Wien Bridge. Eso no va a ocurrir con otros tipos de osciladores. Para este tipo de circuito, pues entonces a la frecuencia de oscilación o resonancia es 1/3. Y la frecuencia de oscilación es 1 sobre 2pi RC. Así que generalmente en ese circuito, pues las resistencias y los capacitores pues se ponen iguales. Y esa sería la ecuación de la frecuencia de oscilación.
Entonces aquí tenemos un ejemplo con ya un circuito Windbridge. Nos piden que determinemos la frecuencia de oscilación y si cumple con los requisitos de oscilación. Y que para la frecuencia de oscilación, como dijimos, ¿verdad? Siempre se pone la R en el circuito de oscilación iguales, los capacitores iguales, así que sustituimos esos valores en la fórmula, 1 sobre 2pi RC, 1 sobre 2pi por 100K por 159 picofaradios, y eso nos da aproximadamente 10 kHz de la frecuencia de oscilación, ¿verdad? Se va a hacer, ¿verdad? La frecuencia, ¿verdad? Que va a oscilar. Si yo midiera eso en un osciloscopio, el periodo, y busco el recíproco, ¿verdad? Busco el periodo de la señal y le busco el recíproco que es la frecuencia, nos da 10 kHz. Entonces, si quiero saber si cumple con los requisitos de oscilación, pues sabemos que la multiplicación de la atenuación por la ganancia nos tiene que dar 1. Pues la ganancia sería 1 más R1 entre R2 porque es un non-inverting. 1 más 200K entre 100K, eso es igual a 3. Y la atenuación es el tercio aquel que hablamos en la gráfica, ¿verdad? Que la frecuencia de oscilación, el voltaje de salida, dado que un voltaje de entrada 1, ¿verdad? Es un tercio, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como la atenuación. En un circuito Windbridge es un tercio, que es el voltaje de salida en ese circuito. Por lo tanto, un tercio por 3 nos da 1. Y ahí cumple entonces con el requisito de oscilación, que la multiplicación de la ganancia por la atenuación es 1. Y que siempre la atenuación de un circuito Windbridge es 1, ¿verdad? ¿De dónde sale ese un tercio? Bueno, se hace un análisis de este circuito solito, entrada y salida, ¿verdad? Y ahí pues se hace un nodo o se hace por malla utilizando determinantes para hallar esa atenuación de ese circuito. O sea que eso sale de un análisis puramente matemático de esa sección del circuito, ¿verdad? No sale del circuito con el OPAN y todo conectado. Así que sabemos que para el Windbridge su atenuación es un tercio, siempre va a ser así. Tenemos este otro ejemplo, digamos que deseamos determinar la frecuencia de oscilación y el valor de R1 y R2 para que el circuito cumpla con oscilación, pues aquí el circuito que hace que oscile es este, ¿verdad? Así que con sustituir en la fórmula 1 sobre 2pi RC obtenemos la frecuencia de oscilación, ¿verdad? Del sinusoide, que saldría a la salida 2pi por 10K por 0.001 micro, buscamos el recíproco, y en este ejemplo nos da 15.9 kHz. Y entonces, ¿qué valor debemos colocar en R1 y R2 para que oscile? Pues ya yo sé que ese circuito, la atenuación siempre es un tercio, así que yo tengo que buscar que mi ganancia me dé 3. Puedo despejar la fórmula igualando esa ganancia a 3, 1 más R1 entre R2 igual a 3, despejo, me queda la relación que R1 va a ser 2 veces R2, ¿verdad? A la R1 es el doble de R2. Así que con darle valor a una de las dos, si le doy valor a R2, si le pongo un K por ejemplo, pues sería 2K, la resistencia R1. Así que con R1 igual a 2K y R2 igual a 1K, obtendría, ¿verdad?, una ganancia de 3, y como el circuito que causa las oscilaciones tiene una atenuación de un tercio, pues un tercio por 3 me da 1. Y que con esos valores ya yo tengo y cumplo con que el circuito oscile. Y que con esto terminamos esta sección de osciladores tipo Windbridge.